frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Damos comienzo aquí a una nueva edición de este programa de comunicación con la comunidad marplatense que hemos dado en llamar Hablemos de las Cosas. Hacemos este programa Juan Ignacio Piedra y quien les habla Jorge Cabreros, todos bajo la batuta técnica de Gianfranco Cristaldi. Caminos de algas y de coral y fosforescente. 15:31 en los estudios de la 102.3 acá en este día 30 de diciembre del 2016. Muy buenas tardes a todos, mi compañero Juan Ignacio Piedra, hoy debe estar posiblemente retornando, quizás ya de Balcarce, un viaje imprevisto que le hace imposible al menos iniciar el programa, pero tengo dos amigos de la radio, Miguel y Patricia, Patricia y Miguel. Las damas primero. Por supuesto. Sí, no, por supuesto. No solo cuando se hunde el barco, sino... Gracias por la generosidad. Las damas primero cuando se hunde el barco, ¿es para que se queden en el barco, que se queden ahí, que se hundan primero con el barco o que salgan? Exactamente. Así que bueno, le agradecido a ustedes una invitación porque además me interesa venir escuchando el programa y digo, aparte, ya vamos a convocarlo para seguir hablando de un tema que ustedes hablaron en el programa anterior. Así que bueno, aquí estamos en este último programa del año 2016. Que todos, como siempre, sí, es un momento de expectativas y más allá de las situaciones del momento que podamos pasar a nivel de sociedad o a niveles personales, familiares, uno siempre tiene la expectativa, ¿no es cierto? Es decir, siempre nos saludamos y decimos, che, buen año, esperemos. Por supuesto, sí, uno tiene el mejor de los deseos, ¿no es cierto? Claro. Así que... ¿Y la dama qué dice? Empezando por lo menos por los deseos, ¿no? Proyectarnos bien, con buen ánimo. Exacto, sí, siempre la esperanza está. Yo pienso que sí, mirá, yo pienso que al final todo este tipo de cosas que nos van pasando en el país, ¿no es cierto?, en todos estos años que vamos viviendo, en algún momento nosotros teníamos un gobierno que era dictatorial, que no era democrático, donde no podíamos quizás expresarnos, ¿no es cierto?, o donde por ahí lo que es el Estado, lo que es la funcionabilidad del Estado no estaba presente. Pero, claro, decíamos, cuando venga la democracia todo va a ser mejor. Y pasaron distintas cosas, ¿no es cierto? O sea, no fue tan rosa como pensábamos al principio, pero hemos crecido. Y yo creo que vamos creciendo y pienso que en algún momento nos vamos a sentir cada vez más argentinos, porque evidentemente los partidos de alguna manera u otra en algunas cosas nos han defraudado tanto a unos como a otros, ¿no? Yo creo que sí, y bueno, precisamente lo que pasa es que a veces, y yo les hago las preguntas a los dos, y te hago en este caso a vos, Patricia, porque nosotros insistimos mucho en el programa acá con Juan, en lo institucional, y yo creo que en lo cual nosotros como sociedad, la gente, el pueblo somos todos el pueblo, acá no es que el pueblo sea el que menos tiene, pueblo somos todos, el que más tiene, el que tiene más o menos y el que menos. El que es de cualquier color. Y de cualquier color, raza o religión. Exacto. ¿No es cierto? O color político o bandería política. Pueblo somos todos. Lo que decimos muchas veces es que las cúpulas políticas al cabo de varias décadas sobre todo, y sí, tuvimos un momento de vuelta, a veces se dice la vuelta a la democracia, yo siempre digo, volvimos al régimen institucional. Para la democracia nos falta mucho, al menos así como yo lo entiendo, es decir, hay muchos que confunden la democracia con el voto nada más. Sí, un gobierno... El voto es una forma, ¿no es cierto? Es un medio que tiene de expresarse el pueblo en un régimen, o sea que en un régimen democrático. Perfecto. El problema es que yo considero, lo analizamos muchas veces, que esa estructura llamada partido político en el cual se han agrupado quienes le manejan, vamos a decir, o postulan a los cargos públicos o el ejercicio de la política partidaria, lo que han hecho es concentrar cada vez más el poder hacia esos grupos, hacia esa cúpula,
Y vos dijiste recién, nos han defraudado en cierta medida todos, no hay uno, diga, defraudó el otro no, porque siempre han tenido materias pendientes, pero yo siempre señalo que lo más grave de todo es que han alejado cada vez más el poder de la gente, el poder del pueblo. Eso es verdad. ¿No es cierto? Sí. Y el descreimiento. Exacto. Cada vez, esto de decir feliz año, un mensaje esperanzador para el año que viene, choca un poco con el descreimiento que tenemos en la política, en la cultura, en todas las instituciones, sí, es cierto. Ahí. Sí, es verdad, o sea, estamos como un poquito abandonados a nivel humano, ¿no es cierto? Se nos han deshumanizado. Los otros días hablábamos cuando Alberdi, que redacta las bases de la Constitución Argentina, o sea, que le da ese perfil, hoy podemos calificar, ¿viste? Uno antes decía, ¿qué es un perfil? Bueno, acá lo tenemos. Le daba el perfil, ¿qué perfil tenía que tener la ley? ¿No es cierto? Si la ley iba a ser un perfil humanitario, si iba a ser un perfil, qué sé yo, a nivel, digamos... Más socialista. O que defienda más digamos, el material, ¿no es cierto? Entonces, ahí está donde está la cosa. ¿A dónde iba la ley? La ley es un regulador de conductas y pasó a ser un recaudador más o sea, un regulador de capitales, ¿no es cierto? Con la ley aplicamos en el bolsillo donde más duele en vez de educar, ¿no es cierto? La ley nos tiene que regular nuestra conducta, o sea, la ley está como para que respetemos y para que nos seamos respetados. Entonces, se ha convertido en algo que da castigo. ¿Y cómo se castiga? Con el bolsillo, con una multa. Y hay gente, o hay instituciones, o hay cosas que pueden pagar esa multa, entonces no se hace ningún problema. Está el tema de la deforestación, por ejemplo, que ponen, o por ejemplo cuando los otros días hablábamos de que en la reserva todavía es un lugar donde se tiran explosivos, donde hay una diversidad digamos, de fauna y flora que está totalmente perjudicada con eso, ¿no es cierto? Y sin embargo se sigue haciendo eso. Y me enteré, hay una cosa que la gente que está involucrada en esto, que te voy a contar, todavía no quiere salir al aire, no vamos a nombrar. La gente pretende hacer una filmación en la reserva del puerto, una filmación a nivel acuático, y está muy, digamos, con muchos palos en la rueda por el tema de la gente de la comisión del puerto, ¿cómo se llama? Sí. El consorcio. Del consorcio portuario. Constantemente se ponen trabas y trabas monetarias porque posiblemente salgan a la luz algunas cosas que no son... hay muchos intereses. Hay muchos intereses se pretenden hacer. Claro. Bueno, eso sabemos que es histórico, Cámara de Plata. En otras épocas, también por distintos criterios... Estamos muy anestesiados con todos los negocios históricos que hay siempre. Esto que decía Miguel, que todos nos han defraudado. Estamos como... ya, cero espíritu crítico, ¿viste? Y los que tenemos un poco de espíritu crítico también a veces nos callamos, ¿no? Para no chocar tanto. Lo que pasa es que vos tenés estructuras, te corren desde el punto de vista de lo formal, institucional. Vos fijate los políticos, te dicen, yo fui votado para un cargo, si a usted no le guste lo que yo hago, no me vote dentro de 4 años. No, pará, que vos con lo que si vos traicionás el mandato popular, o vos haces al revés de aquello que por lo menos la parte que te votó por eso, ¿no? Vos, si haces al revés, ¿no? Vos dejás no solo una marca, podés hacer irreversibles una cantidad de cosas. Sí, no viene de que después de 4 años, no lo arreglamos con decir vos no seguís. Esto que decís me marca 2 cuestiones. La primera es que no a todos los elegimos por la persona, porque nosotros todavía tenemos lista sábana, así que hay muchos que elegimos porque elegimos a otro y vos caíste en la elección. Claro. Y otra cosa que me llama la atención de lo que decís, o me refiere, es esta situación que cada vez que asume un nuevo gobierno, borra todo lo que hicieron los anteriores. Bueno, y volvemos a empezar. Eso es un mal. Entonces no es que lo que vos hacés tiene que construir para el futuro. Exacto. Lo que vos haces tiene que construir, tiene que haber un proyecto unificado. Porque incluso muchas veces que se borra, como vos decís, no se piensa justamente en la gente. En Vidal, por ejemplo, no hay un problema habitacional. No hay lugares donde habitar, hay gente nueva, o sea, gente que va creciendo, que se casa, que tiene hijos, que forma una familia. Más familias, y no tiene dónde estar. La política anterior estaba haciendo distintas viviendas. Sí. En la política que vino, se paró todo como estaba. Listo. Incluso algunas que estaban por entregar, quizás todavía las están prometiendo o todo lo demás. Si ya había una política, ¿por qué no se siguió con eso? Había un proyecto. Si había mucha gente que estaba beneficiada con eso, ¿por qué no se sigue con eso? Ese es un mal
es un mal de los argentinos. No creo que en ningún otro lugar del mundo exista, por lo menos del mundo conocido, que solemos llamar civilizado. Somos muy intolerantes. Si no lo haces como, que era lo que hablábamos hoy en el programa, si no lo haces lo que digo yo y como digo yo, está mal. Sí, o aquello de que no hay que continuarlo porque es darle crédito al que al estuvo. otro. Claro. Como que el otro, reconocer una buena idea de otro. Ojo, claro, si fue una buena idea, sigamos para adelante sobre esa buena idea. Se olvidan además que muchas veces eso provoca daño irreversible o pérdidas materiales muy grandes de recursos que son del Estado, que por supuesto fueron puestos por todos los argentinos. Claro. O, como pasó acá en Mar del Plata, podemos citar varios, o sea, tengo años como para citar algunas cuantas que me acuerdo, y son de todos los lados, pero eso es un mal de la Argentina, porque no tenemos la conciencia de las políticas de Estado. Acá los políticos hablan todo, antes de las elecciones, todos hablan de las políticas de Estado. Pero una política de Estado, sobre todo aquellas que hacen a determinados aspectos que son sí son a largo plazo, ¿no? Una política de Estado se continúa, no importa, no hablamos de la continuidad jurídica de los Estados para las obligaciones y todo eso. Tal bueno, cual, eso y eso también. existe, corresponde. Si yo tengo, vos fíjate, perdona, sí. Lo hemos vivido en todos. Yo, la primera que te puedo decir que tengo conciencia, ¿sí?, de haberla vivido, hace pocos días se conmemoraron, o sea, estaba viendo la conmemoración de la inauguración del Hospital Allende, allá por Lejano, y bueno, ¿por qué el hospital de Allende, o sea, lo que para nosotros siempre fue el hospital regional, hoy sí, Hospital como 60 años, ¿no? Ya cumplieron, como 60 años, 40 años. No, muchísimo más, porque el hospital cuando la revolución de septiembre del 55 no solo estaba terminado, sino estaba equipado. Ajá. Se afanaron todo. Salía así como hemos visto cuando eran toda esta cuestión que pasó en el 2001, ¿no es cierto? Que salían... Que la gente se llevaba a los televisores. Bueno, así sí. Venían, por la vieja, o sea, por la calle Juan B. Justo, entonces absolutamente de tierra, llevándose todos los colchones, todo. ¿Por qué se paró? Y porque lo había hecho el gobierno de Perón. Yo estuve en el 58 en Rosario para una asamblea de juventud y nos mandaron a alojarnos, nos llevaron a alojarnos en el policlínico de Granadero Baigorria, que estaba sin inaugurar. Ajá. No, yo me acuerdo que volví de Rosario, tenía 14 años, y digo, ¿cómo puede ser que ese policlínico que para nosotros era un sueño estuviera cerrado? Y estaba cerrado porque así había sido construido. Claro. Con el gobierno de Perón. Entonces, los que vinieron después de la revolución, ahí se paralizó todo. Y acá tuvimos otras cosas parecidas, al revés, porque yo no me olvido, y es el obstáculo que el Partido Justicialista, o sea, voy a dar las dos versiones, ¿no?, de con lo que pasó antes, acá, la contra que le hizo, con el tema del famoso... lo que era la planta depuradora de líquidos sólidos afluentes cloacales, cuando el gobierno de Ángel Roy, con recursos propios de la municipalidad, estaba llevando adelante la obra. Incluso me acuerdo el famoso tornillo de Arquímedes. Sí. Bueno, se fue Roy. Bueno, viene, cambia la política a nivel provincial y nacional, y bueno, quedó parado. Claro, 15 años después salen cuando se insistió en la cuestión, y no, esa es una tecnología perimida. Claro, escuchame, vos me venís a hablar de tecnología vieja 15 años después de que vos paraste, hiciste morir todo. Claro. Entonces no me hablés de hoy.
¿no? Entonces anduvimos penando y todavía andamos penando porque ¿quién termina pagando? La gente. ¿Sabes qué terminamos siendo? Evidentemente, terminamos siendo rehenes de esta gente. Exacto. Porque ¿qué pasa? En algún momento, cuando se juntaron dos estadistas, se podría decir así, cuando fue Perón y Balbín, ¿te acordás? Bueno, a veces no es solamente el deterioro o lo que se pierde a nivel estructuras, monetarios, sino a nivel persona. No, ¿qué pasaría si dos presidentes, incluso que tienen ciertas contras o ciertas cosas, se dieran la mano? Si frente a las cámaras coincidieran y unieran al público, al pueblo argentino. ¿Qué cambio habría en la sociedad? Lo tenés que hacer de abajo. Yo creo que sí en el momento. Yo creo que esto es una cosa que nos va a llevar tiempo. Pasa por nosotros, pasa por la gente, pasa por las instituciones, porque ese problema, o sea, cuando ha habido una mecánica de enfrentamiento, de dar manija al enfrentamiento, o sea, si no sos mi amigo, sos mi enemigo. No hay gris en el camino, sí. Te cuesta porque lo vemos, bueno, ustedes lo verán hoy en un montón de lados. Nos ha pasado a nosotros con compañeros nuestros, o sea, incluso en muchas familias ha habido esa, digamos, irreversible situación de confrontación, pero dura, porque una cosa es la discusión, una cosa es vos tenés un pensamiento, yo tengo otro, debatimos, discutimos, lo que sea. Muchas veces lo hablamos con Juan acá, lo hablamos con Agustín. Claro. ¿No? De cómo desde distintas posiciones ideológicas, yo a veces acá con Juan Ignacio, que es un liberal, muchas veces me la agarro, discuto acá, que nos cargan algunos, pero bueno, son... Gianfranco se ríe, ¿no? Pero vamos a decir, forma parte, eso no deja el respeto por la persona, por supuesto. Y el que yo no lo paso considera mi enemigo, al contrario, y sobre todo, nos falta la conciencia del bien común. Ahí está, exactamente. De que estamos todos en el mismo barco, y si nosotros bombardeamos el barco, nos hundimos también nosotros. Claro, aunque sea por una especulación material nuestra. Bueno, pero eso es lo que uno ve constantemente en la sociedad. O sea, cada uno piensa en sí mismo, no se piensa en el otro, no se piensa en la necesidad que puede llegar a tener el otro. Entonces es ahí donde nos pasa, porque estamos muy sectorizados. O sea, yo hago un comentario con respecto a que no me gusta lo que hace esta nueva administración. Soy kirchnerista. ¿Quién te dijo que soy kirchnerista? Y si hago una a favor de Kirchner, ¿quién te dice que...? No tiene por qué ser que si digo una cosa mal del otro, quiere decir que soy otro. Tengo mi manera de pensar, puedo, digamos, expresarme y punto. De última, si estoy equivocado, y que seguramente lo estaré porque no tengo la verdad, con el otro argumento del otro, posiblemente construyamos entre los dos el mejor argumento, y ahí donde vayamos. Si la gente, si vos tomás la municipalidad, si este señor que ha tomado la municipalidad, ¿por qué no le pidió el referente de cómo se estaba? Tenías bronca del otro intendente, porque qué sé yo, que acá, que allá. Hay mucha gente en la parte social que estaba haciendo muy buenas cosas, y sin embargo quedaron de lado. Que sin embargo todos esos trabajos que estaban haciendo, la gente que estaba, ahora no recuerdo, yo había hecho una relación, tenían su lugar de trabajo donde está frente al estadio polideportivo, donde está, donde se hacen lo de las cámaras, el control. El COM. Sí, el COM. Ahí tenían su lugar de trabajo esta gente. Y tenían muy buenos proyectos para trabajar con los chicos de la periferia. ¿Por qué no la gente que tomó se le dijo, a ver, ¿cómo van con esto, chicos? A ver, y a nosotros nos parece así, no, mira, lo podemos reformar. ¿Qué te parece si hacemos por lo menos el primer trimestre un equipo entre los dos? Ustedes nos pasan todo lo que ustedes venían trabajando y vemos si lo corregimos o no, o si lo potenciamos. Pero no, como decíamos hoy, dejar todo de lado, empecemos de cero porque lo que vos hacías está mal. Y yo del otro lado le digo, ¿pero vos leíste lo que estaba haciendo si estaba mal? No, porque vos tendiste una tendencia, bla, 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 comunista, no sé, qué sé yo, le ponemos un argumento y lo tapamos. ¿Y si estaban haciendo las cosas bien? Y si empezar de nuevo a esa gente que tenía... Y si una parte de lo que estaban haciendo estaba bien, claro. Por ahí no estaba todo bien. ¿Qué pasó con esos polideportivos? Verdaderamente. Los polideportivos quizás hubo una especie de enganche con la gente para que la gente los vote, pero está bueno tener polideportivos en distintos puntos de la ciudad, donde haya una respuesta a los chicos de barrios de otros lugares. No puede ser que el tipo tenga que venirse al centro porque está muerto de calor. Chicos, convengamos, en la costa por ahí la pasamos bárbaro al lado del mar y todo lo demás. Y en esos barrios, ¿qué pasa? Hoy a la mañana estuve en un barrio, en un comedor, lejos, no sé dónde era. Era después de más allá y un poco más. Claro. Era muy lejos y muy adentro.
en Mar del Plata, no te estoy hablando Me gustó el Chaco salteño. Allá lejos, un poco más de más allá. Después de más allá. ¿Viste dónde termina la línea del mapa? Sí. Del otro lado. Claro. Pero era Mar del Plata, Partido General Porredón. Y es cierto, y hay chicos, y es cierto, y es que no conocen el mar. Y la referente del comedor nos decía esto. Hay chicos que no conocen el mar. Hay chicos que no saben tomar el colectivo, porque es todo tan lejos. Claro. Que no pueden salir en el colectivo. Van a la escuela, y eso, está ahí a la vuelta, ese tipo de cosas. Van al comedor a buscar la vianda, porque tampoco tienen qué, cómo. Y ese tipo de cosas después genera rencores, y ahí estamos que la parte material o no importa después cómo se va, digamos, educando o cómo se va formando ese individuo, con un montón de cosas que son inaccesibles para él, porque el gobierno de última no quiere darle, digamos, un crédito al que estaba antes que sí le estaba dando. ¿Qué pasó con Tecnópolis, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas así. ¿Qué pasó con ciertos canales que teníamos de cultura y que lo fueron sacando o lo fueron disfrazando con otra cosa? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué nos toman de rehén? Somos pueblo, somos argentinos, dejémonos de sectorizarnos. Claro. Y volvemos un poquito al principio. Hay muchas ayudas que se han cortado. Claro. Viste que yo colaboro con la gente de la Noche de Caridad. El año pasado hacíamos 182 viandas. Este año cerramos el año con 283 viandas. En un año. Es 100 viandas más. Sí, hay 100 personas más en situación de calle. O hay 100 personas más que vienen a buscar comida. Hoy nosotros íbamos a hablar, discúlpame que te corte, por eso también a veces políticas de Estado. Hablábamos de México. Una de las cosas que yo decía, que es una política amigable, en México se permite... Te estamos copando el programa al final. No, en México se permite... Como en el nuestro no hablamos de política. A veces me dicen, yo participo de otro programa en otra emisora, y a veces me dice el titular del programa, es un programa político, pero a mí me gusta mucho escuchar. O sea, yo con los años, vengo de una cultura, de una época en que nosotros primero aprendíamos a escuchar. Pero escuchar, no oír, que es otra cosa. Sí. Bueno, ¿no? En la escuela, en la casa, cuando hablaban los mayores. Y saben todo lo que uno aprendió de eso. Entonces, y hoy, en la práctica, me gusta escuchar a los demás, por eso que vos decías hace un rato. Yo quiero escuchar la opinión del otro, para no escucharme yo solo. Claro, para construir en la diversidad, porque es de la única manera. ¿no es cierto? No, ese es el objetivo. Aparte, el objetivo del programa nuestro con Juan es ese. Hablemos de las cosas, y estamos hablando de las cosas que interesan. Claro, por ejemplo, hablábamos eso de México, que se permite, vos en la puerta de tu casa podés sacar una mesita y vender algún artículo que elabores en tu casa. Es un pequeñísimo emprendimiento para que vos tengas una salida laboral, ¿no es cierto? Y después de ahí se generan otras cosas. Entonces, uno está bien, no vas a poner, si hay un comercio, como se reguló la calle Luro, está todo perfecto, pero dale lugar al que no pueda, porque si no después, está bien, uno no va a obligar a la gente que robe, porque el que roba termina siendo una persona que tiene algo mal, que está mal lo que está haciendo, pero indirectamente a veces se lo empuja a ciertas aptitudes, porque no se le da una respuesta a eso. Sí, el abandono hay un abandono muy grande. Hablabas de lo que viene después, el tema del resentimiento, y después cuando vos tenés una cultura del olvido, claro, es así, es una cultura del olvido para una cantidad de gente. Vos empezás con la destrucción del trabajo, empezás a destruir el trabajo y empezás a destruir esa cosa que hace a la dignidad del hombre, de la mujer, de la familia, de las cabezas de familia frente a sus hijos. Claro. Entonces después nos quejamos que hay un gran sector de la sociedad, grandes grupos marginados, ¿no? Donde decimos hay 3 generaciones de chicos que no vieron trabajar a sus padres, o por lo menos que no los vieron con una continuidad de trabajo. Con una continuidad de trabajo, no querer trabajar, sino entonces vos vas generando, porque también, o sea, cuando vos no creas condiciones determinadas y los excluís, ¿te das cuenta? Porque yo creo que todos, años más, años menos, nos hemos hecho a partir de la educación, digamos, empezando por el hogar, en primer lugar, la educación de la familia, punto, eso es uno. Y como decimos y decía mi compañero Raúl Páez, acá, es decir, el primer derecho del niño es a tener una familia. Claro. Que me viene la convención de lo... Sí, Macano, todo lo que quiera. El primer derecho del niño es tener una familia. Entonces... Y
hablando de la sociedad y de lo que en realidad el Estado tiene que apuntar para generar, digamos, para sostener y mejorar esa estructura, lo que como siempre decimos, el tejido conectivo de la sociedad, es ese. Claro. Es decir, es el trabajo. Entonces, a partir de ahí, y yo creo que fue la salida de la Argentina siempre, o sea, es la cultura que tuvimos todos, hasta quienes critican determinadas épocas de la historia argentina, en el caso, como yo siempre le digo, a veces hoy está muy en boga eso, el plan esto, o sea, siempre atacando desde determinados sectores arriba, porque el peronismo dice, no, ustedes se olvidan que cuando alguien le pedía algo a Perón te mandaba una máquina de coser. Uh-huh. Sí. O le pedías como yo conozco, que le pedían por ahí un par de herramientas para hacer un trabajo y le mandaba prácticamente un taller. Sí. Yo conozco un señor amigo que le alcanzó la famosa cartita con una cañita, ¿sí?, en las presentaciones que tenía en Casa de Gobierno, sí, y a la semana lo llamaron para trabajar. Lo llamaron para trabajar en el correo y se jubiló en el correo. Él siempre contaba esa anécdota y contaba que uno de sus hermanos se dedicó al boxeo, era boxeador, y habían hecho un club en el barrio, y cuando cayó Perón, un desastre, cerraron el club y persiguieron a un montón de gente. Por eso, entonces son cosas... ¿Qué es lo que estamos haciendo así? ¿Qué estamos haciendo como sociedad todos nosotros? Entonces... ese ponerse unos de un lado, otros de otro, que si yo soy esto, vos sos no mejor. No, o nos damos, yo muchas veces... Primero que nada, ¿quién es mejor, no? ¿Por qué ser de un lado es mejor que ser del otro? No, exacto. Y yo le decía, una vez le decía a un abogado amigo, referente político muy importante, tuvo cargo en la municipalidad del radicalismo, y hablando en ese momento, digamos, como radical y yo como peronista, le decía, escúcheme, doctor, le digo, vamos, yo voy a la escuela, llego yo con mis hijos y llega el radical con sus hijos, el socialista con sus hijos, nos juntamos todos en la escuela. A la misma escuela. Bueno, yo me siento, en esa época yo era directivo de un club, digo, me siento en la comisión directiva del club peleando todo por lo mismo, nos rompemos el alma trabajando en conjunto para que el club, para que los pibes, para que... Le digo... y somos todos, en la comisión creo que éramos como 18, y éramos todos de cada pueblo un paisano, ¿no? Como se dice, de los distintos partidos de ese momento, pero ahí, en lo que era el objetivo común, estábamos todos. A veces vas a la iglesia. El club es mucho más democrático, ¿no? Sí. Es una de las instituciones democráticas que tenemos. Exacto. Sí, los clubes funcionan muy bien. Íbamos a la iglesia y vos a veces te encontrás, porque vas vos, te encontrás con el radical, a veces me encontraba en la iglesia católica, hasta con los socialistas, o en las iglesias evangélicas pasa lo mismo. Entonces digo, ¿me quiere decir, si en eso que hace a la vida fundamental de nosotros, la escuela de nuestros hijos, la nuestra, porque yo tengo la escuela que fue uno, era amplia, un club donde nos desvivimos por el club, una sociedad de fomento, todo eso, resulta que estamos todos juntos entendiendo el bien común. Cuando vamos al campo de la política, nos ¿me quiere decir mechas? por qué no somos incapaces? ¿Por qué entran las otras cosas? Entra el sectarismo. Claro, ese es el problema. Como decías vos, sí, somos los buenos, nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Sí. Ese es el problema. Yo tengo una experiencia muy linda, ya que va saliendo el tema, lo voy contando. Mi mamá seguramente, si me está escuchando, se va a recordar de esto. Teníamos un amigo en la familia que era radical, y de boina blanca, aquellas épocas, sí, década del 60. Boina blanca y boina roja los conservadores. Claro, sí, bueno. Y mi abuela, mi familia, eran todos peronistas, porque justamente llegó en algún momento esa máquina de coser a la casa, ¿no es cierto? Sí. Ellos habían vivido en el campo, vieron todas esas mejoras que hubo sociales en aquel momento, entonces vieron toda esa diferencia, pero el radical seguía con su postura. Este señor nos venía a visitar, era un señor muy agradable, tocaba la guitarra, era buenísimo, era carpintero, pero en determinado momento se acababan las discusiones o distintos cambios de opiniones políticas y venía la amistad. Y era así, y se mantenía esa amistad pese a que uno era peronista y el otro era radical. Eran otras épocas quizás, había... Es que se construye desde la diferencia. Claro, porque... esos códigos que hoy se han olvidado. Y aparte de eso, aquellas cabezas que están dentro del radicalismo, el socialismo y todo, ¿cuántas veces hacen concesiones con otros partidos
y de última se tiñen la camiseta. No sé si la cambian, pero sí la tiñen. Y entonces, si ellos lo hacen por una cuestión de votos y llegar al poder, ¿qué nos queda a los que estamos abajo? ¿A quién estamos defendiendo entonces? ¿Con cuánto ímpetu defendemos a fulano de tal y perengano, sutano, si después ellos, entre ellos, se arreglan y yo me reventé a palo con el otro? ¿Entendés? ¿A consecuencia entonces de qué? Y resulta que yo quizás tenía un buen amigo o el hijo de un buen amigo de la familia y me terminé enemistando porque tenía otra bandería política, cuando aquellos que estaban dueños de esa bandería política se asocian después para entrar en el poder. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Por qué con los que tenemos distinto pensamiento político nos enemistamos y con los que tenemos distinto pensamiento religioso no? Sí, y la comprensión. Vamos a un corte, si les propongo seguir, si les interesa. Gracias. Seguida volvemos. 606 en la 102.3 y acá volvemos a seguir charlando y hablando de las cosas con Miguel y con Patricia. Bueno, hemos escuchado mucho a los varones acá el señor. Claro. Es que él sabe hablar muy bien. Así que no es tanto eso. Vamos a escuchar un poco. Patricia tiene también muy buenas cosas para decirnos y una voz también tan cautivante que a los oyentes los arrulla. Es terrible esto, las flores de fin de año se llaman. No, los arrulla porque lo deja dormido, dice. Bueno, ¿cómo ves? Yo hago una pregunta, Patricia, digamos, en este momento, o sea, hablamos del tejido social, vos tenés una actividad de una, donde tenés las evidencias de alguna conflictividad social en el sentido de ver la necesidad, donde se juntan no solo la necesidad material del alimento, sino algo muy importante que es más allá de eso, porque yo sé el trabajo que hacen en la Noche de la Caridad, es el trabajo de contención afectiva, de escuchar. Porque a mí muchos me han comentado, de los compañeros y compañeras que a través del tiempo trabajaban, he hablado con ellos del trabajo, o sea, que a veces la parte más importante era eso, aparte de la comida, era el acompañamiento en la charla, cantidad de gente que necesita ese contacto. Sí, absolutamente. Nosotros, además de entregar la vianda, yo estoy en Cristo Rey y somos una comunidad que trabaja para la Noche de Caridad, deben ser aproximadamente 60 personas, que nos dividimos en 3 grupos de tareas. Unas mujeres trabajan a la mañana, que preparan un guiso, así con mucha verdura, carne, salsa de tomate. Nosotros a la tarde preparamos los fideos que van a acompañar ese guiso, que van a terminar de fusionar, y se prepara una porción dulce y un pan, y emplatamos. En realidad ponemos en una bandejita esa comida que preparamos. Y otro equipo sale a la noche a repartir en 7 secciones que está dividida la ciudad. Así la tenemos dividido todos los que trabajamos la Noche de Caridad. Nosotros salimos los miércoles, pero se sale todos los días. Cada parroquia sale un día. Y la función es esa también, ¿no? Llevarles la comida, pero la comida es la excusa. Lo que se hace es el relevamiento de la gente, el acompañamiento, saber dónde están. Salimos mucha gente, salimos gente que sale a darle de comer, y por ejemplo yo muchas veces cuando salgo es, ya que vos sos abogada, ¿cómo tramito tal cosa? ¿No? Entonces, sí. Consultas gratis, varias. Habemos abogadas, asistentes sociales, psicólogas, ¿sí? Y la consulta es gratis, obvio. ¿Cómo hago con el padre de los chicos me debe los alimentos y mira, tenés que ir a tal lado? Es la asesoría gratuita que va a la plaza, ¿viste? No. O sea que no es que llevas el plato de comida. El plato de comida lo llevas, lo pueden conseguir ahí o en el hogar de Nazaret o en cualquier lado. Pero también el acompañamiento, yo la gente siempre voy al mismo lugar porque estoy sectorizada. Como me muevo en la bici, tampoco ando recorriendo toda la ciudad, vengo acá a Plaza Rocha. La gente que viene a Plaza Rocha más o menos siempre es la misma. Y vos sabés nombre, apellido de la persona, sabés quiénes son sus hijos, sabés para quién lleva la comida, sabés quién es el que estudia. Hay un señor
que no me acuerdo ahora el nombre, pero es un señor grande que tiene 70 y pico años, le faltan todos los dientes y anda con unos anteojos grandotes, y el señor está terminando la secundaria. Mira. Y va a buscar la comida ahí. Vive de ocupa en un edificio que no voy a decir dónde, vive de ocupa en... Claro, y el tipo está terminando la secundaria y te lo cuenta con un amor, Orgullo. con una pasión, con un orgullo, Con un orgullo muy grande. con valores que han sido inculcados desde siempre. Y no está en situación de calle porque quiere, porque se droga, porque está en situación de calle porque le tocó. Claro, porque posiblemente el sistema no le dio un lugar, digamos, porque no todos pueden ingresar en el sistema. Él Algunos, ahora que tiene no hay casi cierta 70 capacidad años también, claro. está terminando su secundaria. O sea que esa persona cuando tenía 20 era un paria también, ¿eh? Claro. Estaba afuera del sistema y sigue estando afuera del sistema. Sí es cierto que hay muchas drogas en la calle, sobre todo la juventud, pero Caridad le entrega comida a gente de 5, de 10, de 20, de 30, de 40, de 70. No le entrega solamente a los adultos mayores, no le entrega solamente a la juventud. Y hay mucha gente que no está en la droga. Y además de la comida se entrega también ropa, o te piden, ¿viste? En invierno circulan nebulizadores. O sea, por ejemplo, me conseguís un nebulizador, fíjate si me podés conseguir porque el gordo está haciendo un tratamiento, entonces vos le llevás a la semana siguiente nebulizador y cuando lo terminan de usar te lo devuelven. ¿Cómo juntan recursos? ¿Con qué recursos cuentan para eso? Hay una parte que se hace, ¿viste la colecta más por menos? Sí. Bueno, esa colecta más por menos, cada parroquia hace su Hace una colecta, parte. o sea, Un tercio. y se queda con una parte de la colecta de lo que consiguió y otra parte va a Cáritas Regional o Sí, Cáritas sí, Mar sí. del Plata. Además, Cáritas Mar del Plata baja algún recurso todos los meses y después nos manejamos todo con donaciones. O sea, la misma gente de la comunidad es la que acerca. Por ejemplo, tenemos un señor que trae los huevos que se entregan en cada vianda de los miércoles. Son 6 docenas de huevo y él trae 6 docenas de huevo. Todos los miércoles. Mira. Además de salir a la noche a repartir. Pero Un abrazo a Gustavo. Después hay otro señor que trae todos los fideos. ¿Sabés? 280 viandas. No sé cuántos kilos de fideos son. Y calcular, una vianda podrá tener, siempre se dice la proporción de los fideos en los tallarines. Yo creo que con un 100 paquete... 100 gramos por plato. Tal cual, yo creo que con un paquete de fideos debemos sacar 5. 3 viandas. No, 3. 3. Porque Tres, es una vianda... claro, entre la de verdura dos que le agregás personas. Un y poco todo. más, sí. 3 porciones sacamos 3 con por- cada paquete. Así que Sí. saca la cuenta. ¿Cuántos paquetes de fideo trae ese señor solo? Claro, y a veces uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Es necesario que este país, con las riquezas que tiene, con todo lo que tiene, tenga que pasar estas cosas. O sea, Bueno, y es el aporte de la comunidad. El comedor que estuvimos hoy a la mañana, es el aporte de la comunidad. La señora cocina 80 viandas por día para entregarle a los chicos que son del barrio, que fueron a la tarde a tomar la leche y que a la noche cuando la mamá los viene a buscar. Porque muchas veces decimos, sos una planera que no hace nada, estás en la casa todo el... ¿Qué querés? Tiene 6 pibes, ¿dónde los deja? No. ¿Qué hace con los 6 chicos que tiene en casa? claro. Necesita una guardería, ¿no? Sí, Un lugar sí, donde sí. dejarlos. O se queda ella en casa, o viven en una comunidad donde haya una abuela referente Sí, que sí. se ocupe de cuidarlos a todos. Sí, o sea, y no más es de, tan más fácil de la chicos, más de solución. alguno de las nenas o chicos mayores también cuidan a sus hermanos. Y entonces ya ahí le estás también Bueno, quitando esa ay. parte de infancia o esa parte de preadolescencia. ¿Le corresponde al de 12 cuidar, Claro. cambiarle los Y no, pañales? ya no estamos en no esas le épocas. corresponde. Claro, Yo no, no, no. Entonces esta chica lo que hace es esto, ¿viste? Una especie de guardería, genera un espacio en su casa, tienen una pileta ahora en el verano, entonces van los pibes, juegan en la pileta, después toman la merienda y después la mamá los viene a buscar a la noche y se lleva la vianda. ¿Lo saludamos? ¿Al ¿Lo doctor? saludamos? Hola, doctor. ¿Qué menos? Buenas tardes, El que caballero. fue a Hola, Sevilla doctor. perdió su silla. Acá, Ahora- doctor, ahora te dejo el lugar. Acá tenés. Ha arribado el doctor Juan Ignacio Piedra acá, así que estamos Venía hablando. escuchando, ¿no? Venía ¡Ay, qué lindo! de Balcarce escuchando a los, así que muy interesante.
Bueno, esperemos que no te hagamos, no hicimos lío. La voz que tienen, cómo se escucha bien en la radio, ¿eh? Ah, bueno, se buenísimo. escucha muy lindo. Gracias, doctor. ¿Hace calor afuera? Oh. Está re lindo. Yo lo veo siempre con camisa de manga larga, me da calor de verlo, ¿no? Y bueno, pero Forma parte. el señor che. guarda la compostura, digamos, guarda su línea. Hay que trabajar así un poco también. Sí, hablando un poco de lo que decía vos, cómo planteás, yo digo, uno a través de los años, porque ella hizo una referencia a veces de cómo se dice, los planes y todo eso, y hay mucha gente que, o sea, no es que los quiera, hay gente que se ha negado, o hay gente que se niega a recibirlos si no le dan un trabajo efectivo también. Es cierto eso, Porque y existe, sí, no, hay es mucha cierto. gente que Sí, pide, sí, que sí. pide. Está bien, yo recibo la cuota, pero dame una actividad, porque recibir una dádiva porque sí. no va. Claro, pero eso forma parte de, yo creo que es de la deuda pendiente también de los políticos, aunque uno no les guste, porque la solidaridad del pueblo argentino, del hombre común, siempre fue histórica. Todos hemos conocido las épocas, o sea, y hablando acá en Mar del Plata, bueno, siempre a veces hablamos con Juan, la sociedad que vivimos nosotros, que decía, por lo menos que viví yo, era una sociedad solidaria en el barrio. Bueno, claro, eran los barrios en esas épocas, era gente que permanecía muchísimos años en el lugar. Sí, la sociedad de fomento existe desde siempre, ¿no? Claro, había un conocimiento. El espacio comunitario. Entonces, claro, pero además igual, no estaba, está bien. La droga vino a podrir todo, por un lado, y después la sociedad misma, los desastres a veces económicos, el deterioro del tema del trabajo también produjo una disolución familiar muchas veces, porque se tenía cuando la madre empezó tuvo que sí o sí salir a trabajar, más allá del hecho de que alguien lo hacía, pero salir de la casa, entrar porque no había posibilidad, cuando se empezó a deteriorar el recurso. Eso por un lado, pero después también, lógico, cambiaron los tiempos, cambiaron la sociedad, cambiaron las comunicaciones, se empezó a hacer ya más difícil porque entraron, bueno, montones de los medios, la televisión, todo lo demás, pero también hubo un deterioro en el concepto de lo social. Y sí, ¿no? Y la histórica gauchada, o sea, es un referente el gaucho que hacía siempre ese favor, o esa gauchada, sí, que era, digamos, la persona que conocía el campo, que conocía el camino y que de última uno tenía ese referente y pedía un favor, y el gaucho en sí, o sea, daba esa ayuda. Entonces, nosotros hemos tenido la solidaridad, como vos decías, fue deteriorada en algún momento. Hay un proceso que hemos vivido nosotros a nivel justamente de un proceso militar, donde había que, bueno, por eso todos conocemos esa parte de la historia para no sacarla ahora, ¿no es cierto? Y así nos fueron deteriorando eso, nos empezaron a meter adentro de casa viendo una novela y sin importarnos lo que pasa afuera, que eso también está en algún referente, ¿no? Y entonces a veces entran a robar a tu casa, vos sentís ruido y el vecino dice, y no sé, yo sentí ruido por temor y no hice y no vi. Entonces nadie le importa nada y ahí van... Claro, no te metas, Miguel, claro, no te metas. Claro, el no te metas, el individualismo, ese tipo de cosas. Fue, bueno. Pero yo digo que en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, yo siempre pongo una fecha donde se piensa deteriorar el concepto del ejercicio de la actividad política, donde se empieza, aparte de farandulizar toda la política, se empieza, digamos, a banalizar una cantidad de cuestiones y empiezan los negocios. Y siempre lo pongo 1985. A mí un amigo radical me decía, ¿por qué 1985? ¿Te gusta el 85? No, ¿sabes por qué? A ver. Porque en las elecciones legislativas del 85... es cuando la coordinadora radical, todo ese grupo, logra prácticamente desplazar ya en una forma que no lo había logrado en el 83, a toda esa vieja camada del radicalismo, que más allá de las diferencias, había gente pero valiosísima, que era esa época que había habido de congresos donde los diputados y senadores debatían en serio, las leyes salían, a veces, pero se discutían, salían bien redactadas, y las leyes salían del Congreso.
¿no? Después, el Poder Ejecutivo reglamentaba, como es el orden constitucional, pero reglamentaba, pero la discusión, Solo la parte del reglamento pero la ley procesal. salía hecha. Claro. No, como después empezó a pasar, se hacían 4 o 5 artículos, vos como abogado lo sabrás, y se dejaba en manos del Ejecutivo la reglamentación, como es lógico por un lado, pero después el Ejecutivo, después vino la época de cesión de facultades, pero el Ejecutivo a través de la reglamentación desvirtuaba el espíritu de la ley. Entonces, y después vino la otra, en esa época empiezan los negocios. ¿Por qué? Porque del lado del radicalismo era la troupe de negocios encabezada por Cotino Cilia, y del lado del justicialismo, que en ese momento estaba en la oposición, era la troupe de negocios encabezada por ¿quién? Por José Luis Manzano, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza toda después la farandulización, que alcanza su máximo con Carlos Menem, pero después siguió. No, la farandulización arrancó con Manzano cuando se operó en la cola. Ah, gracias. Sí, estuvo buena esa. Bueno, todo eso, bueno. ¿viste? Son cosas que, digamos, ¿qué pasa? Y empieza, con todo eso llegamos a un momento donde la necesidad, el tema de los planes, empieza a ser un instrumento de manejo político, de manejo, entonces, yo te doy, pero vos tenés que hacer esto, el otro. Cambio de poder. El clientelismo político que le estamos diciendo. Sí. Claro. Entonces ahí se pudrió todo, porque no era lo que la gente buscaba. Nosotros hemos tenido, y siempre se dice, el otro día lo estábamos recordando con unos compañeros y hasta con Juan también, que decíamos, por ejemplo, hubo un plan muy bueno. O sea, Chiche Duhalde, el tema de las manzaneras, en el origen, es un programa muy, muy bueno. Bueno, esta chica que estuvimos hoy es como si fuera esa manzanera. Claro. Esa, del programa que lanzó Chiche Duhalde, era una trabajadora social con mucho conocimiento. Lo que pasa es que después hubo muchos operadores que desvirtuaron y pasaron a hacer de eso una forma de que yo lo manejo y vos sos mi subordinado, entonces yo te lo doy, pero si vos haces esto, ahora donde vos te pones en contra mía yo te lo corto. No te doy más nada. O sea, la desvirtuación de ese plan fue lo que le trajo después, vamos a decir, una mala fama. Claro. Pero el sentido ese de lo que hablamos, de algo que, digamos, estuviera la presencia en la necesidad y que coordinara. ¿Te das cuenta? Bueno, todas esas son materias pendientes que tenemos como sociedad. ¿Sabés qué pasa, amigo, de todo ese tema de los planes y eso? A veces, digamos, implementarlos lleva un tiempo, se llega a muchos lugares, pero en algún momento se va a tener que pensar en desmontar toda esta estructura. Sí, ahí va. Porque no se puede vivir del plan. Lo que vos decías, para eso son emergencias, por eso la emergencia se tiene que terminar. Es lo que estoy diciendo. Es decir, hay gente que lo utiliza políticamente, como vos decías recién muy bien, pero sin importarle, digamos, las consecuencias, que si se utiliza en una zona, en una época de emergencia, puede ser muy beneficioso, pero si luego trasciende esa época... Claro, el plan es una medida cautelar, ¿no? Hay que resolver el fondo. Hay 3 generaciones que no han trabajado. Sí. Es decir, ¿qué daño produce a la sociedad? Bueno. Y después está también la otra persona, que a mí, yo te digo porque en una oportunidad hablaba con un muchacho que lo hacía de corazón realmente, que él le gustaba, es decir, que tenía la necesidad de ayudar. Y andaba con un bolsito, eso, viste, como Kung Fu, y andaba con sandalia y el pelito, siempre la típica, barbita, pelito, el cosito, la sandalita, toda ropa sueltita. Vos lo veías y decir, qué lindo, qué buen muchacho. Y él ayudaba mucho, siempre andaba con un bolsón, si no eran fideos era azúcar, si no era azúcar era yerba, y era derecho, pero derecho. Pero ¿qué pasaba? Lo que él necesitaba lo que él necesitaba era ayudar. Claro. Perfecto, hasta ahí vamos bien, ayudar. Pero si al que vos estás ayudando, en vez de ayudarlo, lo estás perjudicando, porque a la persona que vos le vas a ayudar y le llevas el azúcar, todo lo que vos le llevas, a su vez después tiene otras personas más que lo ayudan. Y el tipo lo único que hace es quedarse en la casa esperándose a las 17. Sí, a las 7 viene uno. A las 19 viene el otro, el martes viene el otro. Claro, bueno, lógico. Y te lo tornillan a la casa. Y eso es bueno
No, lógicamente que Es no. como Eso todo, no fue- podemos generalizar con una cuestión así, ¿no? Pero yo no estoy generalizando. lo sé, lo estás estoy diciendo. justamente es que Hay cuidado. algunos para los que es bueno y hay otros para Claro, los que pero no hay tanto. que tener cuidado que hay mucha gente que ayuda mucho, pero en realidad no le importa tanto el ayudado, sino a él que se siente bien ayudado. Seguramente, claro que sí. ¿Y vos para qué? Pero en el fondo termina siendo un egoísta, porque para yo sentirme bien ayudando, tengo que ayudar a personas que no sé si necesitan tanto ayuda, pero yo sí necesito ayudar. ¿Comprendés? Bueno, lo que pasa es que Pero eso es un eso se tema ve de mucho. organización, digamos, de cómo enfocás, está bien lo que planteas, de cómo enfocás la ayuda y hacia quién la dirigís. Una vez ¿No? la hermana del presidente fueron a un lugar a llevar cosas y la gente lo sacó rajando. Porque ¿No quisieron recibir? No, porque, ¿sabes por qué? Porque lo hacían tan políticamente, tan agresivo, que se notaba que era un tema político, que la gente lo rechazaba. Aunque lo necesitara, como lo veía con esa intención política Sí. y totalmente, digamos, desproporcionado, lo rechazaba. ¿Y sabes lo que un día dijo ella? Dice, ay, no se dejan ayudar. Ajá. ¿Cómo no se dejan ayudar? ¿Qué significa no se dejan ayudar? Que sí o sí se tienen que dejar ayudar. ¿Por qué se tienen que dejar ayudar? Porque vos vas a hacerle un plan, ¿te das cuenta? Entonces, Sí. eso es lo que hablábamos recién de Sí. la política. Se mete la política dentro de estos planes. Sí, hay algunos problemas, claro. Pero yo a veces digo, si vos querés ayudar realmente a una persona, si realmente... hay mucha gente que lo necesita el plan, ¿eh? Sí. Me consta porque yo he estado en casa de familia donde el plan les ha cambiado la vida de una manera increíble. Vos no sabés lo bien que le ha caído a mucha gente esos planes. Sí. Y hay que estar muy agradecido de eso también. Pero también, aparte, al lado del plan, para mí lo que tendría que haber una ayuda escolar a los chicos, a las personas que están en condición de escolaridad. Ujú. ¿Te das cuenta? Porque en definitiva, dentro de 15 años, lo que va a ser la diferencia entre esa familia y aquella familia no va a ser 100 gramos más, 100 gramos menos de grasa que tenga No el va a ser cuerpo. un plan, no va a Claro. ser el plan. Va a ser Sino la que educación. Va a ser la educación Claro. que reciban los chicos de esa familia. Absolutamente de acuerdo con eso. Entonces, y en función ¿cómo de se puede eso, implementar las dos cosas? el problema que veo en Sí. función de eso es que también tenemos en la escuela cierta falencia. ¿No? En la institución escolar ahí hay algunos que tenemos unos agujeros, Unos sí. cuantos. unos cuantos. Pero no será Entonces, porque nosotros como sociedad la hemos deteriorado también. pero bueno, bárbaro, pero también, también, no digo que solamente hay que arreglar esto, digo, también hay que ponerle el ojo a la escuela, también hay que poner el ojo en salud, también hay que poner el ojo en el plan, y a quién se le da el plan. Esto de generalizar para todos no me parece, hay Es que es un ver cada proyecto- historia Es un particular. proyecto político en el sentido de lo que es la política, organizar la comunidad, porque la política es eso, sin aditamento. Lo otro es el ejercicio de la política partidaria. Claro, O sea, que el ejercicio de la política partidaria no destruya el ejercicio de la política que se debe hacer, que debemos hacer todos los ciudadanos en función del cachito, del lugarcito que tengamos dentro de una comunidad. En tanto, digamos, vayamos en ese camino a organizarnos como sociedad, vamos a ir superando eso. O sea, es la única posibilidad que tenemos, porque si no, nos quedamos en compartimentos estancos. Es que están emparentados. ¿Sabes lo que yo veo? El plan y la ayuda escolar, que es la que yo digo de Sí. colaborar con los chicos, es como ¿cómo se llama? ¿El pedal de la moto? Sí, el arranque. Claro, El arranque. eso sería, es decir, el plan, digamos, de ayuda escolar sería como el pedal de arranque de una moto. Ron, Pero hay que acelerar, claro. Una vez que arranque, arranque, esa persona avanza. Bueno, pero a y veces... te das cuenta que en realidad es el pedal. Claro, lo que hay que hace. motivar es esa necesidad de crecer, pero no crecer para llegar a un bien material. O sea, a veces uno habla, cuando hablamos de, por ejemplo, mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida no es tener un calefactor en cada habitación, no es tener el auto 0 kilómetros, no es tener el último televisor, sino que mejorar la calidad de vida es justamente al revés de todo eso. Quizás mejorar la calidad de vida sea poner un solo calefactor y distribuir ese calor en todo el ambiente. Quizás sea tener un vehículo que uno lo pueda decidir que es mejor como para trasladarte y no para ostentar, que un vehículo se convierta en una muestra de tu éxito en la vida, porque muchas veces cuando tenemos mucho éxito en la vida, estamos dejando mucha gente atrás.
que posiblemente nadie piense en nosotros en ese momento, que también nos deja atrás, está todo bien, o sea, uno a veces no se puede poner a predicar, digamos, algo que es como que más grande que uno, ¿no? La idea, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con esa sociedad que a veces le damos mucho conocimiento, pero no se lo enseñamos a utilizar ese conocimiento? ¿Qué pasa cuando a un abogado, a veces, ¿no? Que es el que tiene a veces ese oficio, no le das una buena educación como persona, ¿no? Como humano, y que a veces se utiliza sus conocimientos como para lucrar y para poderle sacar a aquella persona que no sabe cómo defenderse? Pero ¿sabes qué pasa? Ya hay normas de ética, claro, que te ponen límites. Sí, bueno, pero lo que dice Miguel es que si desde la casa no mamaste estos buenos valores, después en la profesión, sí, es cierto, también las normas de ética te las vas a usar para ir al baño. Nosotros, lo iba a decir, pero ¿no? Yo creo que tanto nosotros como ustedes quizás tenemos un objetivo porque creemos en lo que difundimos y no cobramos nada, o sea, ponemos plata de nuestro bolsillo en algo que creemos. Nos es muy costoso, o sea, es muy difícil conseguir publicidad en este medio, ¿no es cierto? Y a veces no lo podemos subvencionar con eso, pero queremos hacerlo por una cuestión. Bueno, se nos ha ido 16:31, vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias. Transmite desde la ciudad de Mar del Plata, 102.3, la radio de la ciudad, desde sus estudios en Rivadavia.